Está pensando. Bien. Como les estaba indicando, la metodología no es compleja, pero tiende a confundir. ¿Y por qué tiende a confundir? Porque aquí vamos a empezar a mirar cómo se entiende el problema de un proyecto y por qué surgen los proyectos a raíz de una problemática. Posteriormente analizaremos el papel que juega en la matriz de marco lógico como una matriz de preplanificación y eso, cómo nos sirve a nosotros poder desencadenar o desglosar todo el tema de la programación, todo el tema del cronograma, todo el tema de la asignación de recursos, todo el tema del costo del proyecto, todo el tema de la estructura administrativa del proyecto. Recuerden que el fuerte de la asignatura es formulación. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Por qué empezamos o por qué realmente se habla de metodología del marco lógico? ¿O por qué surgió la metodología? En primera instancia, es porque hace muchos años los proyectos carecían de precisión. ¿Y por qué carecían de precisión? Porque los proyectos presentaban una multiplicidad de objetivos y estos objetivos tenían poco relacionamiento. Es decir, no se tenía claro qué se deseaba trabajar o se deseaba desarrollar con el proyecto. En otras palabras, el alcance del proyecto no era claro. Sumado a ello, a esa carencia de precisión, muchos de los proyectos en su ejecución terminaban siendo no exitosas, lo cual dificultaba poder determinar quién era el responsable. ¿Y por qué dificultaba determinar quién era el responsable cuando un proyecto era poco exitoso o no era exitoso? Era principalmente a esa multiplicidad de objetivos que se presentaban. Sumado a ello, bueno, antes de eso, esa multiplicidad de objetivos no tenía un doliente o no tenía dolientes definidos y por ende, al presentarse resultados negativos en la ejecución del proyecto, se comenzaban a culpar entre el mismo personal o las mismas direcciones de los proyectos. Tercer aspecto, al ver que carecían de precisión, al ver que no terminaban la mayoría exitosamente los proyectos, las evaluaciones de estos proyectos eran sin una base objetiva. ¿Y qué quiere decir esto? No se podía tener un referente para poder comparar los resultados que se estaban logrando. Normalmente, ¿cuál viene siendo el referente de un proyecto? El objetivo que yo quiero alcanzar. Si yo estoy diciendo que voy a construir una casa de 2 pisos, pues mi referente es que va a ser una casa de 2 pisos y no puedo obtener un resultado de una casa de 1 piso. O no puedo tener un resultado de una casa de 3 pisos. Porque al momento de comparar el objetivo con el resultado obtenido, no va a concordar con los requerimientos establecidos. Y esto dificultaba realmente poder medir el impacto que realmente ocasionaban los proyectos en la sociedad. Entonces, en este orden de ideas que apenas estoy como con una introducción, surgen y se acotó mejor la definición de un proyecto. Sé que habíamos dicho al principio del semestre que un proyecto era un esfuerzo temporal o es un esfuerzo temporal para poder producir un producto, prestar un servicio o generar un resultado único. Esa definición sigue siendo correcta. Pero la definición que les voy a mostrar a continuación es una definición mucho más amplia, donde enlaza estas informaciones planteadas, estas deficiencias planteadas anteriormente. Entonces podemos concebir que un proyecto, desde el enfoque del marco lógico, es un conjunto
de actividades que se interrelacionan para alcanzar un objetivo, que están sujetos, el alcance de ese objetivo está sujeto a un presupuesto y que ese alcance de ese objetivo está determinado por un plazo que es acotado. Entonces, dicho de otra manera, los proyectos, desde el enfoque del marco lógico, al estar sujetos a un plazo o a un tiempo de entrega, automáticamente nos está indicando cuál va a ser el ciclo de vida del proyecto. Es decir, vamos a tener claro cuándo va a iniciar, cuándo va a finalizar, y la brecha entre el inicio y la finalización nos determina el plazo de entrega. Silvia, coméntame. No, profe, qué pena, es que el bebé lo puso ahora. Okay. El bebé te le puso el dedito, dale. Ese plazo, como nos determina el tiempo, el ciclo de vida del proyecto, también está directamente relacionado con el objetivo del proyecto, es decir, con el alcance que se le quiere dar. ¿Por qué? Porque hay que definir claramente que el alcance que yo planteé dentro de un proyecto se tiene que lograr o ejecutar dentro de ese plazo acotado. Pero para dar cumplimiento a ese objetivo dentro de ese plazo, necesitamos ejecutar un conjunto de actividades, cuyas actividades tienen que estar íntimamente relacionadas y planeadas. Y para ello, cuando hablamos de planeación, a esas actividades hay que asignarle un conjunto de recursos para poder determinar el presupuesto de ejecución del proyecto. Entonces, bajo esta premisa, sale y surge de forma técnica la metodología del marco lógico. Esta metodología, para empezar, es una metodología creada por la CEPAL, que es un organismo de cooperación internacional. Es una metodología que surgió para poder formular proyectos de índole público, pero ha evolucionado a lo largo del tiempo, que se puede adaptar a formular o a la formulación de proyectos de índole privado. Bien. Esta metodología, muy bien dice el nombre, es una metodología, facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación. Es decir, que es una metodología que facilita poder entender mejor el ciclo de vida del proyecto, desde la etapa del diseño, de la preinversión, hasta la etapa de la evaluación, que hace parte del cierre o de la operación del ciclo de vida. Y ya más adelante se van a dar cuenta el por qué. Es decir, esta metodología interviene o permite intervenir cada una de estas fases. ¿Qué características tiene la metodología del marco lógico? La primera de ellas es una metodología que se centra o su centro es la orientación hacia objetivos. Bien, está centrado en la orientación por objetivos. Partamos de algo. ¿Cuál fue la primera carencia o debilidad que presentaban los proyectos con anterioridad? Lo expliqué en el slide anterior. ¿Quién me puede dar la respuesta? Al explicar el slide anterior. ¿Carecía de precisión en el desarrollo del proyecto? Perfecto. Carencia de precisión por la multiplicidad de objetivos, pero eran objetivos no relacionados. ¿Qué hace la metodología del marco lógico? La metodología del marco lógico, al estar orientado por objetivos, significa que se plantean un conjunto de objetivos, pero se va a focalizar principalmente en uno.
La focalización de ese objetivo se le va a conocer como el objetivo central o la situación deseada que se quiere alcanzar. Pero los demás objetivos van a estar directamente relacionados para dar cumplimiento a ese objetivo central. Dicho de una forma mucho más sencilla, como cuando vemos proyectos de investigación, tendremos un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Perfecto? Esa es la analogía que hago, pero a la hora de la verdad se va a entender de la siguiente manera. Vamos a tener un objetivo central, conocido muchas veces también como objetivo general, pero para dar cumplimiento a ese objetivo, nos planteamos unos objetivos de menor nivel que se van a concebir como los medios de acción para dar garantía al objetivo central. Eso lo vamos a aprender más adelante. Segunda característica. Es una metodología que está orientada hacia grupos beneficiarios. Entonces, ¿qué hace la metodología del marco lógico? La metodología del marco lógico, al orientarse hacia grupos de beneficiarios, le da importancia a la perspectiva, percepciones, opiniones o pequeñas problemáticas o vivencias que tengan ciertos grupos de interés o beneficiarios que estén siendo afectados por un problema. Es decir, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que en un Nissan Hill, es una imaginación, significa que no es real, se está presentando un problema del desagüe del agua, de las aguas lluvia, y se están inundando los salones. Imaginémonos eso. Entonces, ¿qué quiere decir con la metodología del marco lógico cuando se orienta hacia los grupos beneficiarios? Significa que todos nosotros que somos el equipo del proyecto, identificamos de forma preliminar el problema sobre el desagüe del agua, del agua lluvia. ¿Qué hacemos nosotros como equipo del proyecto? Identificamos cuáles son nuestros grupos beneficiarios que están siendo afectados por la problemática o grupos de interés que están siendo afectados de la problemática. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos, bueno, si se están inundando los salones, significa que nuestro primer grupo de interés a tener en cuenta son los estudiantes. Pero también estamos hablando de salones. Sí, nuestro segundo grupo de interés son los docentes. Pero es que la universidad, al ver que esto afecta a las inundaciones, están afectando a los salones y dificulta el desarrollo de las clases y tienen que comenzar a alquilar otros lugares para que se puedan dar las clases mientras se desagua, se sale el agua. Entonces, hay un cuerpo administrativo que está interesado en el problema. Bien. Y si la comunidad en general se entera de la problemática de Nissan Hill, pues van a decir que la infraestructura no es buena, entonces se pueden disminuir las matrículas. Entonces la comunidad en general hay que tenerla en cuenta. Entonces ahí estamos identificando todas las partes interesadas que están involucradas directamente con la problemática que se está estudiando. ¿Y qué hace la metodología del marco lógico al contemplar estos grupos de interés? Y es porque surge la tercera característica. Pues va a facilitar la participación y la comunicación entre estas diferentes partes. Es decir, al contemplar los diferentes grupos de interés, se va a poder tener una perspectiva diferente
del problema que se está estudiando. Los estudiantes pueden ver la problemática de una forma, el docente puede ver la problemática de otra forma, el administrativo puede ver el problema de otra forma y así sucesivamente. ¿Que pueden tener puntos en común? Sí, pero también hay muchos puntos diferenciales. Entonces, esta tercera característica que facilita la participación y la comunicación es porque vamos a darle, digamos que de alguna u otra manera, un voto de confianza a nuestros beneficiarios o grupos de interés y nos indiquen realmente cuál es la problemática que se está presentando. Porque nosotros como directores de proyecto o ejecutores de proyecto solamente vemos que se está inundando los salones. Y cuando existen diferencias entre ellos, es que la comunicación lo que hace es tratar de generar consenso, que es otro aspecto que tengo más adelante, para llegar a unos puntos en común. Son las tres grandes características y a partir de esas tres grandes características se comienzan a intervenir en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Entiéndanse, para efectos del marco lógico, como conceptualización, diseño, ejecución y evaluación. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que voy hablando o todo está siendo claro? Claro. Heather creo que dijo claro. ¿Alguien más? Bueno, el silencio dice mucho. Voy a tomarlo con que está quedando claro. El método o la metodología del marco lógico tiene una, aparte de esas tres características, digamos que tiene otra condición muy especial. Y es que esta metodología implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. Y empiezo a desmarañar esta frase. Primero, cuando hablamos de estructuración es porque la metodología del marco lógico me va a mostrar un esquema o una estructura de intervención y de resultados que se pueden proyectar. Dicho de otra forma, este esquema o esta estructura nos va a indicar cuáles son los medios para poder alcanzar el objetivo central, para poder conseguir unos fines dentro del proyecto. Y entiéndase fines como los resultados que queremos alcanzar. Pero ¿cómo se logra esto? Entonces dice de forma sistemática y lógica. Pues implica que la metodología del marco lógico es una metodología que está aprobada y avalada por un conjunto de pasos. ¿Sí? Primero se hace esto, después esto, tercero esto, cuarto aquello. Y ese conjunto de pasos me va mostrando la sistematización de la información del proyecto y esa sistematización tiene que ir de forma lógica y coherente. Hay fases críticas, sí, hay fases importantes dentro de la metodología marco lógico, que es prácticamente son las primeras etapas. Si esas primeras etapas no son claras, no tienen una estructura lógica, no tiene coherencia, pues todo lo que va a seguir de las demás fases van a ser fases sin coherencia y sin una razón lógica para el desarrollo de los proyectos. Esta característica especial se puede resumir en una situación. Se le conoce como las relaciones de causalidad. Dicho de otra forma,
La metodología del marco lógico se concentra, la metodología del marco lógico se concentra en identificar causas que generen el problema y ese problema, ¿qué consecuencias me genera? Por eso hablamos de relación de causalidad. Hay una causa y me genera un efecto. Pero ese efecto, cuando se active, va a generar otro efecto. Entonces vemos la relación de causalidad. Se van presentando muchas causas para obtener un conjunto de efectos. Es como si hiciéramos este ejercicio. Por ejemplo, no lo tomen a mal, es para que logremos entender el tema de relación de causalidad. Joaquín, ¿qué pasaría si alguien, no del salón, lógicamente, si alguien te pega, ¿tú qué haces? Llora. Llóralo. No, tranquilo, compañero, no, no, señor. ¿Tú qué harías? Depende de como estaba hablando, de la causa y del momento como se generen las acciones, ¿no? Sí, pero bueno, te la voy a poner mucho más dramático. El man te pegó, pero ansiado. Pa, 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 pa. ¿Tú qué harías? Si el man es alto y acuerpado como Wilder, me toca correr, profe. Ni alto ni acuerpado. Lo más lógico, o sea, por simple instinto, uno también reacciona, ¿cierto? Entonces, el golpe que te da la persona se le conoce como la causa, y si tú reaccionas igual, se le conoce como el efecto. Eso se le conoce como relación causalidad. Ahora llevémoslo a un mundo más, a la terminología de los proyectos. Vamos a analizar un problema. Y el problema es la alta accidentabilidad, ya sea Yopal, San Gil, Chiquinquirá. Pónganle la cereza, esa frase que quieran. San Gil, Yopal o Chiquinquirá. Pregunto, ¿por qué se presenta la alta accidentabilidad? ¿Qué genera la alta accidentabilidad? ¿Qué causas son? Generalmente dice que la ingesta de alcohol en los fines de semana. Ah, listo. Entonces, una causa, conductores con altos índices de alcohol. Bien. La ¿Qué otra causa? irresponsabilidad. ¿Cómo? No respetar las señales de Irresponsabilidad. tránsito. Ah, Vehículos tipo motocicleta, ¿no? bien, perfecto, sí. Bueno, vamos en orden. Segunda causa, Wilder dice, violación de las señales de tránsito. Bien. ¿Cuál es la que mencionaron una tercera? ¿Quién más? Fue una niña. Yo dije que violar las señales de tránsito. Ah, perdón, Julie, fuiste tú. Violación de las señales de tránsito. Wilder, ¿cuál fue la que dijiste? La irresponsabilidad de los conductores. Bueno, o sea, llevémosla a un punto de baja conciencia al momento de la conducción o alta irresponsabilidad al momento de conducir. Ahí tenemos tres causas, pero miremos qué efecto genera que no sea directamente el accidente, o más bien, ¿qué consecuencias? Empecemos, vamos de atrás hacia adelante. Ya identificamos el problema central, que es la alta accidentabilidad. Identificamos tres causas, que son altos índices de alcohol, de embriagados, borrachos, no sé, altos índices de violación de señales de tránsito y altos niveles de irresponsabilidad de las personas. Ahora busquemos por cuáles son las causas por las que hay altos índices de personas alcohólicas o que conducen con alcohol. ¿Cuál creen ustedes que es una causa por la cual hay altos índices de alcohol de personas alcoholizadas?
que manejan con alcohol? Las mujeres, profe. Las mujeres. ¿Cómo así, Wilder? O sea, tú te emborrachas por las mujeres. Esas son de las causas de que los manes se embriagan. Ah, no, pues yo no me he embriagado por una mujer. Yo tampoco. Ah, pues si lo estás diciendo es por algo. Pero no, a la parte seria. ¿Por qué creen? Déjenme en cualquier locura. Listo, por las mujeres. Entonces podemos decir una causa, alta seducción por parte del género femenino hacia los hombres. Se emborrachan por eso. Una locura, estoy diciendo. Entonces tenemos una... Dime, Joaquín. Por adicción también. Ah, perfecto. Alto consumo de alcohol en los bares. Eso puede ser otra causa. Entonces, fíjense que, ¿qué hemos hecho? Hemos identificado dos causas, uno de alta seducción por el género femenino hacia el género masculino y alto gusto por el licor. Esos dos factores generan un efecto que se le conocen como altas personas conduciendo con alcoholizadas. Y esas altas personas, cuando se activa, se convierte en causa y genera altos niveles de accidentabilidad. Entonces, esa relación que estoy haciendo se le conoce o se interpreta como relación de causalidad. Hay una causa, genera un efecto, ese efecto si se activa, genera otro efecto, se convierte en causa y genera otro efecto. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. ¿Pero estamos entendiendo la dinámica? Sí, señor. Por ahí Sí, vamos señor. Listo, Natalia dice que sí. Andrés Julián. Aidali. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Esa estructura que se va a diseñar mediante la metodología del marco lógico está sustentada en esa relación de causalidad. No se va a perder en ninguna de las fases. Esa relación de causalidad hay que tratar de mantenerla de forma lógica hasta llegar a una estructura definida de proyecto. Bien. Esta metodología es una metodología que sirve para tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Decisiones de intervención a los problemas identificados. Profe, ¿cómo así? Mis hijos, dentro de la metodología hay una fase que se le conoce como alternativas de solución. Significa que un problema se puede atacar por diferentes vías. Dicho de otra forma, se puede atacar por diferentes proyectos o planteamientos de proyectos. La gran pregunta es, ¿cuál de esos conjuntos de proyectos es el mejor o es el más viable o es el que me va a garantizar realmente que se logre cubrir o disminuir la gran proporción de causas presentadas? Bien, entonces es ahí en esa fase donde decimos toma de decisión, porque tenemos que decidir cuál es el mejor proyecto a trabajar. Entonces, cuando hagamos el trabajo o el trabajo aplicativo en relación al núcleo integrador, es en esa fase donde realmente vamos a mirar si mi núcleo integrador es el proyecto más viable o no. Y si no lo es, no se entristecen, no se pongan tristes. No pasa nada. Significa que conceptualizaron mal la idea del proyecto a trabajar. Bien, para que lo tengan presente. Ya para terminar con este slide, como lo dije al principio, la metodología del marco lógico busca el consenso entre las partes a través de un procedimiento de discusión secuencial. Profe, ¿cómo hace un procedimiento de discusión secuencial?
es que estas discusiones se van generando a medida que se va avanzando en las fases de la metodología. Bien, entonces, ¿por qué se van a generar discusiones? Por las diferentes perspectivas que van a tener los diferentes grupos de interés involucrados en la problemática. Bien, y sobre todo, la mayor discusión va a estar en el momento de definir los objetivos a trabajar. ¿Por qué? Porque todo el mundo querrá imponer su posición. Todos los grupos de interés querrán poner su posición al respecto del proyecto, y es ahí donde el equipo del proyecto tiene que ser muy estratégico para poder lograr ese consenso. Dicho de otra manera, imagínense que Aidali es un grupo de interés X, así tal cual, X. Andrés Julián es un grupo de interés Y. Wilder es un grupo de interés Z. Zuli Yepes, grupo de interés W. Cada uno proporcionará un punto de vista diferente para poder solucionar la problemática. Pero ¿qué va a pasar? Puede que la posición de Zuli no le guste a Wilder, y la posición de Wilder no le guste a Aidali y a Julián. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues tengo diferentes perspectivas. ¿Cómo logro el consenso? A partir de cuadros de diagramas de afinidades, que son herramientas que vamos a tratar de aprender para lograr realmente decir, mira, es que tú tienes una buena posición, pero es que el Wilder también tiene una buena posición, y si hacemos un mix entre las dos, podemos tener esto y podemos lograr alcanzar estos resultados. Es totalmente un ejercicio de comunicación efectiva que hay que tener con este grupo de personas para poder lograr las conciliaciones que se requieren. ¿Todo claro hasta el momento o no? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué vemos? En este slide, quiero mostrar la importancia de poder trabajar con la metodología del marco lógico. Y empiezo con esto. Lo primero, aporta una metodología uniforme y reduce la ambigüedad. Es decir, mediante que ejecutamos las diferentes fases de la metodología, se va presentando una uniformidad de la información que queremos ir acotando, que queremos ir estructurando. Y cuando se dice que reduce la ambigüedad, es porque nos ayuda a estructurar mejor la información del proyecto. Por ejemplo, hay situaciones en las que ustedes van a comenzar a redactar una descripción del problema mediante un árbol de problema, y dicen dentro de una de sus causas es una locura, voy a decir. Contemplan una causa como bajos niveles de creatividad. Contemplan esa causa. Pero dentro de las consecuencias del problema también dicen bajos niveles de creatividad. Eso ahí está presentando una ambigüedad. O es una causa o es una consecuencia. Defínete. Tenemos que dejarlo en una posición. O, por ejemplo, que confunden muchas veces una causa, ubican muchas veces aspectos de causas como consecuencias y aspectos de consecuencias como causas. Entonces uno entra ahí en una confusión y un dilema para poder entender la realidad del proyecto o de la problemática que se quiere intervenir. ¿Y cómo se reduce esa ambigüedad? Con la intervención de los diferentes grupos de interés. Segundo aspecto a resaltar.
La metodología aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto. Fíjense, aporta un formato. Ok. Significa que la metodología del marco lógico en su fase 6, porque son casi 10 fases, en su fase 6 se genera un resultado muy importante, que es la famosa matriz de marco lógico. Y en esa matriz de marco lógico, que es el formato, se deben dejar claro cuáles son el conjunto de objetivos que se quiere trazar, las metas que se quieren alcanzar y los riesgos que se pueden presentar. ¿Y cómo se llegan a estos acuerdos? Primero, entendiendo cómo definir unas metas, cómo nos vamos a medir. Y segundo, entendiendo cuáles son todos los posibles riesgos o supuestos que se pueden presentar en la gestión del proyecto para dar garantía a la ejecución o al resultado planteado. Otra forma de llegar a estos acuerdos es un aspecto muy clave, por eso es una de las características esenciales de esta metodología, es la participación de los involucrados. Que ellos realmente comiencen, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mejoremos este punto, no mejoremos este, ¿sí? Y ahí se generan aspectos de precisión. Tercer aspecto a resaltar. Suministra un temario analítico común que puede utilizar todos los involucrados, los consultores y el equipo del proyecto. Dicho de otra forma, mis hijos, la metodología del marco lógico habla o se explica mediante un lenguaje común. Un lenguaje que es claro para todos los diferentes grupos de interés. ¿Y por qué suministra un temario analítico común o un lenguaje común? Me voy a adelantar a un slide. Por esta situación, por este límite que vemos en el ejercicio de la consulta con nuestras partes interesadas. Resulta y pasa que explicarle a nuestros diferentes grupos de interés un problema en el mismo lenguaje no es fácil. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que vamos a formular un proyecto en el barrio o sí, en la localidad de Llanolindo. O más, pongámosla más crítica, en La Bendición. Julián, imagínate el barrio más vulnerable que pueda tener San Gil. ¿Perfecto, Julián? Imagínate, ¿cuál puede ser el barrio más vulnerable? O más bien, dime cuál es el barrio más vulnerable en San Gil. Uy, no sé cuál decirle. Cualquiera. Provivienda. Provivienda, listo, Provivienda. Aquí es La Bendición, en uno de los tantos, allá Provivienda. Imaginémonos que el proyecto que vamos a formular o a tratar de formular, que sea un proyecto de alcantarillado. Imaginémonos. Entonces, en mis involucrados está la empresa de acueductos, los mismos pobladores de La Bendición o de Provivienda, entes gubernamentales y digamos algunas empresas que quieran apoyar el proyecto. Cuando se empieza con la socialización del problema y del proyecto con las partes interesadas, regáleme un minuto.
Cuando se empieza esa socialización con esas partes interesadas, y por ejemplo, y dentro del proyecto yo tengo un término que se llama el caudal de los residuos sólidos que van a transitar por el alcantarillado. Pregunto, ¿será que yo como director o nosotros como directores del proyecto podemos llegar hablándole a la comunidad? Y es que el caudal de residuos sólidos va a ser aproximadamente de 450 metros sobre segundo al cuadrado. Un ejemplo, una locura. Sobre metros sobre segundos. ¿Ellos podrán entenderlo? ¿Sí o no? No, señor, no creo. No. Y no es porque dudemos del nivel del conocimiento, no, no es por eso. Solamente que es una comunidad que no está acostumbrada a ese lenguaje técnico. Pero si yo le hablo a la empresa de acueductos, no, es que el alcantarillado va a generar un caudal de 450 metros sobre segundo que va a transitar de residuos, ellos sí me van a poder entender, ¿sí o no? Sí. Sí lo va a entender, correcto. Entonces, ¿qué hace la metodología del marco lógico? La metodología del marco lógico lleva ese lenguaje técnico, muy técnico, a un lenguaje mucho más común. ¿Cuál es el lenguaje más común? ¿Qué creerían ustedes para decirle esa situación a la población? ¿Cómo le podrían decir en vez de caudal de 450 metros sobre segundo van a transitar de residuos? ¿Cómo le harían saber la información? Denme ideas. Basura, normal, común y corriente, ¿no? Puede ser basuras. Otra, recuerda, es alcantarillado. ¿Qué más? Digan locuras, no pasa nada, no tengan miedo a hablar, por favor. De pronto les dirían ustedes, el alcantarillado va a tener la capacidad de poder movilizar mucha o cierta proporción de residuos sólidos. Ellos van a decir, uy, chévere, ya lo van entendiendo, un lenguaje mucho más práctico. Dicho de otra forma, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Natalia Angélica Durán, ¿estás presente? Sí, profe. Bueno, primera sugerencia. Trata de disminuirle el volumen al otro usuario que tienes conectado. Ponlo en mute al otro usuario para que me puedas hablar por el otro. ¿Perfecto? Sí, señor. Eso, ya, mejor. Ahora sí, para que evitemos el eco. Natalia, ¿tienes hijos o no tienes hijos? ¿O tienes sobrinitos? Sí, tengo un hijo. ¿Tienes un hijo? ¿De qué edad tiene? Tiene 1 añito y 6 meses. Bueno, ese todavía no va a entender todavía. ¿Pero tienes algún sobrino más grandecito? Tengo un sobrinito de 3 años. De 3 años, listo, perfecto. Ahí podemos hacer la dinámica. Natalia, Señor. vas a hacer 2 cosas. Explícale a Zuli Yepes qué es un indicador de gestión y explícale a tu sobrinito de 3 años qué es un indicador de gestión. ¿Qué harías? Hagamos el ejercicio. A él se lo explicaría como una forma más didáctica. ¿Cómo le dirías? Piensa que yo soy tu sobrino. ¿Me puedes repetir la pregunta, profe? Qué pena. ¿Cómo me dirías a mí si yo fuera tu sobrino, qué es un indicador de gestión? Comienza con bebé. Comienza con bebé. Pero dime, dale, Natalia, no tenga miedo.
dime, yo soy tu sobrino y ahora hacemos el ejercicio con Zuli. Empieza con tu sobrino, conmigo. ¿Cómo me dirías que es un indicador de gestión? ¿Difícil? Sí, un poco. Un poco. Bien, ahora hazlo con Zuli. Ella no es un bebé. Dile a Zuli, para ti, ¿qué es un indicador de gestión? Es un valor medible que demuestra la eficacia de una empresa. Ok, un valor medible. Entonces Zuli dice, un indicador es un valor medible. Perfecto. Zuli, ¿entendiste qué es un indicador? Un valor medible. ¿Cómo? Pues lo que ella dijo, un valor medible. Un valor medible. Tú dices, sí entendí, es un valor medible. Pero yo soy tu sobrino, yo te voy a decir, y tía, ¿qué es un indicador o qué es un valor medible? Se te va complicando la situación. Esto mismo sucede en la metodología del marco lógico. No sabemos qué grupos de interés vayamos a tener, entonces hay que tratar de hablar un lenguaje común, de que todo el mundo lo entienda. Pero al momento de ejecutarlo, pues lógicamente se lleva al lenguaje técnico, pero ese es el propósito. ¿Quedó claro la dinámica? Sí, profe. Bien. Cuarto aspecto a resaltar. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyectos en forma considerable. ¿Qué pasa con los proyectos? Normalmente, los proyectos se acumulan de mucha información, de mucho documento, y muchos de esos no son documentos que aporten valor. En cambio, que la metodología del marco lógico es como ir al dermatólogo, directo al grano. Me voy a enfocar solamente en los aspectos críticos del proyecto. Bien, y en esos aspectos críticos es en los que yo voy a hacer mayor esfuerzo de documentación para poder generar la información más eficiente y más clara para la toma de decisiones del proyecto. Y aquellos aspectos que no son críticos, pues no es necesario tanto documentarlo. Quinto aspecto, suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de ejecución del proyecto. Claro, como les dije anteriormente, la metodología del marco lógico tiene como resultado único una matriz. Y esa matriz es prácticamente la preplanificación de ejecución del proyecto. Entonces, a partir de esa matriz, nos servirá para poder definir y asignar los recursos del proyecto, cuantificar el costo del proyecto, definir la estructura administrativa del proyecto, definir la programación de ejecución del proyecto. Entonces, por eso se le llama plan de ejecución, porque va a ser una forma muy clara y dinámica de poder desarrollar esos aspectos. Y por último, suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. ¿Y por qué? Se debe a lo siguiente. Este tema de monitoreo y evaluación del proyecto es porque la metodología del marco lógico está sustentada en metas o indicadores. Perdón, está sustentada en indicadores. Que los indicadores contemplen metas. Al tener esa matriz sujeta a indicadores y sujeta a metas, pues va a ser fácil monitorear y evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. Para de esa forma poder tomar decisiones de alto impacto por si el proyecto se está desviando en su ejecución. Por ejemplo, ¿qué pasaría
si en el parcial, en el primer parcial, todos me pierden? ¿Yo qué tendría que hacer? Es un indicador para mí. Todos perdieron, todos están en rojo. ¿Qué haría yo? Sería un indicador de que no se está comprendiendo lo expresado dentro del curso. De preocupación, ¿no, profe? Me tiraste duro, Joaquín, me tiraste duro. Pero como eso es hipotético, eso no va a pasar con nosotros. Pero sí, se puede hacer la inferencia de que realmente no estén entendiendo. O también yo como docente puedo hacer la inferencia de que se estén pasando la locha a la materia. Pero al ver de que el indicador está en saldo rojo, yo ya tengo que buscar la manera de que para el segundo corte, las estrategias que yo pueda implementar en cuanto a mis decisiones mejoren las notas. ¿Bien? Esa es una forma de lograr entender esto. O fácil. Fácil. También pongámoslo a la realidad que viven ustedes. María José Jaimes se gana un ejemplo. No sé, María José, si estás trabajando, voy a decir una locura. María José Jaimes se gana 3 millones de pesos mensuales. Ahora me dice, uff, ojalá, profe. No, ojalá sí, así va a ser. O de pronto gane más, no sé. Pero esos 3 millones de pesos va por la mitad del mes y ya se quedó sin plata. ¿Cuál es el indicador? Mala administración de los recursos. No, ese no es el indicador, esa es la acción. Estás administrando mal el recurso. El indicador es que te quedas sin plata a mitad del mes. Entonces, María José, al ver que ya a mitad del mes está en saldos rojos, tiene que decir, bueno, para el siguiente mes tengo que presupuestar mejor mi ganancia, mi salario, definir cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables, cuáles son mis gastos hormigas, ¿sí? Y a partir de ahí, ella va a poder presupuestar mejor su dinero y tratar de no quedarse a mitad del mes en saldos rojos. Eso es lo que buscamos con los indicadores. Y eso es lo que el propósito de la metodología del marco lógico. Facilitar ese monitoreo y esa evaluación. Jóvenes, ¿están aburridos, sí o no? No, señor. No, aquí estamos, tranquilo. Ok, perfecto, gracias. Bien, resulta y pasa, pues que todo no es color de rosa. Todo no es de color de rosa. A pesar de que cada marco lógico debe ser un producto, un profundo análisis y un proceso participativo de planificación, estos marcos lógicos presentan unos límites, unas restricciones que hay que saberlas manejar. La primera restricción, y es de cuidado, la disponibilidad de información que se tenga. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de información que lleguésemos a tener, podremos tomar una mejor decisión de un proyecto de inversión y podremos tener un nivel de incertidumbre mucho más bajo. Y no está de más. Hay proyectos realmente que no tienen información, que en su alrededor no hay información para poder hacer una investigación profunda y exhaustiva para poder tomar decisiones. Para ese tipo de proyectos, realmente la decisión se va a basar en el nivel de probabilidad de éxito que pueda tener el proyecto. Y de que la incertidumbre no sea tan dramática ni tan riesgosa. Dicho de otra forma, y voy primero con la forma jocosa. Jessica Paola Ortiz. A ella le gustan 3 chicos. Pero los 3 chicos no tienen información. No tienen Twitter, no tienen Instagram, no tienen Facebook, no tienen WhatsApp. Solamente tienen
un celular ahí Nokia 1100, no tiene LinkedIn, o sea, no tiene nada, no, es difícil poder buscar la información, ninguno de los tres. Como no tiene información, ¿cuál creen que es el nivel de incertidumbre que puede tener Jessica Paola para tomar la decisión con quién darse la oportunidad de ser novia? ¿Difícil o fácil? Difícil. ¿Qué ibas a decir, Jessica? Difícil, profesor. Difícil. Jessica va a entrar en un dilema, como dice también Silvia, es difícil, va entrando en un dilema, ¿y por cuál me la juego? ¿Por el más bonito? Ah, bueno, me voy por el más bonito, pero el más bonito puede ser malo. ¿Por el más feo? Ah, bueno, el más feo puede ser muy amoroso. Sí, no se sabe. Entra en un dilema. Pero si Jessica tiene información más de uno que de otros, pues se les va a facilitar mejor la toma de decisión. Lo mismo sucede con la metodología del marco lógico. Y sobre todo en la descripción del problema. Miren, jóvenes, y lo voy a decir por la experiencia que tengo como ejecutor de proyectos y por la experiencia que veo en los trabajos aplicativos que me desarrollan ustedes los estudiantes. Bueno, como ejecutor del proyecto, he participado en formulaciones de proyectos donde realmente hay poca información de lo que se quiere estudiar, pero poca, sobre todo en la región, aquí en Yopal, un ejemplo. Me salió una propuesta de un proyecto con la universidad de hacer un estudio de factibilidad para montar una planta lechera en Yopal. Y empezamos a indagar sobre niveles de producción de leche en Yopal. ¿Qué creen que obtuvimos? Muy poca información. Muy poca información, es que no había, no hay. Y yo decía, ¿qué le voy a salir a este tipo? No hay información de casi leche documentada, confiable. Pues le dije, no, es que no hay información, nada más encontró esto, te genera la confianza suficiente para seguir o dar el siguiente paso. Me dijo, no, no me da la... Se cayó el proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque había mucha incertidumbre, mucha. Ah, pero ¿qué pasaría si yo dijera, quiero montar una empresa, una fama, llamémosla así porque así se le conoce, una fama o una distribuidora de carnes en Yopal? ¿Será que sí tengo información? Sí. Claro. Claro que sí. Yopal está inundada de famas. ¿Sí? Y segundo, Yopal es el tercer hato ganadero de la región. Entonces tengo información y puedo comenzar a determinar el nivel de factibilidad del proyecto. Bien, y ahora bien, con los estudiantes, ¿qué me ha pasado? Los estudiantes tienen magníficas ideas, pero son ideas sustentadas sin bases informativas. Bien, por ejemplo, me reservo nombres. Es de programa de administración. Programa de administración, un grupo salió con una idea muy buena. Creo que puede estar relacionado con, no sé si ahí tengas que ver algo, Julián, pero estaba muy interesante el proyecto y era crear una empresa productora de una energía alternativa a través de la popó del ganado. No creo que tenga que ver mucho con lo agrícola, pero yo enseguida les dije, sí, es una excelente idea. Les puse una traba. Busquemos el nivel de popó generado por los ganados de Yopal. ¿Cuánto defecan? ¿Cuántas toneladas hay? Se generan que sirvan para poder generar etanol o metano a través de ello. No tenían el dato, no lo consiguieron. Le dijo, no, profe, entonces no con popó del ganado.
indaguemos la cantidad de metano de popó, que es pena, pero les tengo que hablar así porque así trataba el proyecto, y es la palabra real, es popó. Hablemos de la cantidad de popó que pueden generar los campesinos en las zonas rurales más cercanas a Yopal. Calculen, les dije, vayan, indaguen, si existen los datos. ¿Por qué les pedí esos datos? Para mirar si existía en primera instancia capacidad técnica sobre oferta de materia prima, que era la popó, para poder generar el metano. Porque existe una teoría, Andrés me la puede corregir, no sé realmente, Andrés, si eso tenga que ver contigo, me disculpas, pero yo te menciono a ti. Tú eres de agrícola, ¿cierto, Andrés? Sí, señor. Bien, pero me corriges si me llevo a equivocar. Si no tiene nada que ver contigo, me dicen, no, profe, realmente no es nada con nuestra carrera. Pero para poder generar 1 gramo de metano, o más bien 1 gramo no, 1 kilogramo de metano, necesitamos 30 toneladas de residuos sólidos. En este caso era popó. Imagínense, 1 kilogramo de metano. 30 toneladas de residuos sólidos. Es mucha popó prácticamente que se necesita para poder generar ese pequeño kilogramo de metano. Entonces ahí era en primera instancia desde la concepción uno dice, uy, maravilloso el proyecto, pero tratemos de aterrizarlo en la realidad. ¿Se puede, sí o no? Entonces le fueron buscando compas al palo, lo fueron reestructurando. ¿Por qué? Porque comenzamos a buscar dónde hay información disponible. Entonces empezaron a decir, no, bueno, profe, tocó hablar, además de popó, pues metamos todos los residuos sólidos generados por los campesinos. Ah, eso sí, ya es una información que se puede cuantificar. Porque las basuras que los recoge tienen claro esos datos. Entonces ahí sí tenían datos y, sí, profe, nos da la proporción de toneladas para poder generar el metano. Yo le digo, bueno, ya de información significa que sí puede ser medio viable a partir de esa información. Entonces, aquí lo importante, mis hijos, es que cuando empecemos a trabajar, ustedes tengan la información necesaria para poder validar y sobre todo información del problema que me permitan dar sustento y permitan realmente validar lo que podamos proyectar a un futuro. ¿Bien? Segundo limitante. La capacidad de planificación del equipo de trabajo. No todos tienen la habilidad para planificar. Es más, distinguen acciones de planificar con acciones de ejecución. No saben definir indicadores, no saben definir metas, no saben definir fuentes de información, no saben definir un presupuesto para lo que se va a trabajar. Entonces, al tener esa dificultad de capacidad de planificación, pues puede entorpecer el proceso del marco lógico. Tercero. Ay, se me perdió el mouse acá. Enseñanzas de las experiencias. Resulta y pasa que en la gestión de los proyectos, ningún proyecto se ejecuta idealmente, tengan claro eso. Siempre se cometen errores. Esos errores en los proyectos hay que documentarlos. Y esa documentación de los errores se les conoce como lecciones aprendidas. ¿Qué pasa? Hay muchas direcciones de proyectos que no documentan las lecciones aprendidas. Y como no las documentan, se les puede presentar la oportunidad de desarrollar un proyecto parecido, no igual, parecido, y puede que cometa los mismos errores. De hecho, de una forma folclórica. Se tropiezan con la misma piedra 2 veces. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Documenta las lecciones aprendidas. Me equivoqué, no pasa nada, pero documentalo y explique cuál fue el error, o más bien, cuál fue el problema
el error cometido y cómo lo solucionó. ¿Por qué? Porque en otro proyecto similar, si se presenta la situación, tú ya sabes cómo intervenir la situación. ¿Perfecto? No les hablo sobre la consulta adecuada de las partes porque ya lo expliqué. Entonces, para poder disminuir que se presenten estas restricciones, existen herramientas dinámicas dentro de la metodología del marco lógico que nos faciliten nosotros el trabajo. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Una inquietud al respecto? ¿O todo está bien? Todo está bien, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos. Nos vemos a las 7:53, ¿vale? Vayan y tomen algo. Listo, sí, señor. Sí, Gracias, señor. profe. Ok.
¿Listo, jóvenes? ¿Descansaron? ¿O Sí, no? señor. ¿Sí? Bueno, perfecto. Voy a continuar con los que estén conectados. Bien. En este slide vamos a entender, perdón, o a conocer las diferentes fases del ciclo o de la metodología de marco lógico. Como podemos observar, la metodología del marco lógico está sustentada en dos grandes etapas. La etapa de análisis y la etapa de planificación. Bien. Pero ¿cuál de las dos es más grande? La etapa de análisis, porque ella absorbe a una fase que es la fase de diagnóstico y fase de diseño. La etapa de análisis, como su nombre lo indica, analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada. Es decir, ¿en qué se basa esta etapa? Esta etapa en primera instancia se basa en comprender cuál es el problema que estamos estudiando. Y a partir de ese problema que estamos estudiando, se va a proyectar cuál va a ser esa situación deseada de ese problema que estamos estudiando. ¿Y cómo se logra eso? Gracias a sus dos fases que la componen. Que dijimos que la primera fase de la etapa de análisis es la fase de diagnóstico. Por ende, la primera actividad de la fase de diagnóstico se le conoce como el análisis de involucrados. Lo voy a explicar de forma genérica, ya que más adelante voy a profundizar en esta etapa. La etapa de análisis involucrados no es más ni menos que en primera instancia identificar quiénes son todos esos actores o grupos de interés involucrados en la problemática, que se vean afectados por la misma. Y ese análisis de involucrado implica entender básicamente tres cosas. Básicamente tres cosas. La primera de ellas, una breve caracterización del grupo de interés. ¿A qué se dedican? Es las características básicas, es lo que quiere decir, son las características de ese grupo de interés. Si son empresas, ¿qué tipo de empresas son? Si es un ente gubernamental, ¿qué tipo de ente gubernamental es? Si son pobladores, ¿qué características tiene esta población? Bien. Si son ONGs, ¿qué características tienen las ONGs? Importante es conocer las características. Segundo, conocer la perspectiva de cada grupo de interés en relación al problema. Es decir, ¿qué problemas les genera el problema a los grupos de interés? ¿Y para qué nos sirve dentro del análisis de involucrados conocer los problemas que genera el problema a los grupos de interés? Pues nos sirve para poder comenzar a identificar posibles causas del problema. Y la tercera, o el tercer aspecto importante a trabajar en el análisis de involucrados es entender cuáles son los intereses que están buscando o que buscan los diferentes grupos de interés con la solución del problema. Es decir, ¿qué esperan ellos de la solución?
qué desean ellos de la intervención del problema. Una vez se termina este análisis de involucrados, digo que se termina porque también se puede hacer de forma iterativa. Recuerden lo que es una fase iterativa. Se procede a hacer el análisis del problema. El análisis del problema no es más ni menos que desglosar a nivel detallado todas las características de la problemática que se está estudiando, bajo la filosofía de relación de causalidad. Es a partir de aquí, mis hijos, que el papel de la relación de causalidad no pierde importancia, no deja de ser importante. Entonces, las actividades 1 y 2, que son análisis de involucrados y análisis del problema, se deben, en la mayoría de los casos, se deben desarrollar de forma iterativa. Pregunto, Silvia, ¿qué es una fase iterativa? ¿O cómo identificamos una fase iterativa? Silvia. Aidali. Eso lo vimos en la clase pasada, es que cuando se está desarrollando una fase, la otra se puede desarrollar al tiempo, ¿sí? Correcto. Muy bien. Es decir, que si ejecutamos en primera instancia el análisis de involucrados, inmediatamente tenemos que ir ejecutando el árbol de problema. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionadas. Entonces, esas dos fases, tanto el análisis de involucrados como el análisis del problema, nos determinan el diagnóstico de la situación problemática. Característica especial del árbol del problema. El propósito del árbol del problema es estructurar, bajo la filosofía de relación de causalidad, un árbol del problema. Y este árbol del problema tiene 3 niveles: consecuencias, problema central y causas. Básicos. Bien, son niveles básicos: consecuencias, problema central y causas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que básicos? Porque es que las causas van a tener causas secundarias y causas terciarias, y las consecuencias, consecuencias secundarias y consecuencias terciarias. Bien. Entonces, ese desglose de información y ese nivel de especificación son esenciales para la situación que estamos estudiando y poder proyectar la situación deseada. A partir de las fases 1 y 2, que las podemos ejecutar de forma iterativa, procedemos secuencialmente a hacer la fase 3. Es decir, una vez culminemos las dos fases iterativas 1 y 2, secuencialmente ejecutamos la fase 3. ¿Qué es y qué corresponde al análisis de objetivos? En esta fase es donde se cumple la característica principal de que la metodología del marco lógico está orientada por objetivos. ¿Qué es el análisis de objetivos? Básico, no voy a profundizar mucho. No es más ni menos que llevar la situación problemática que está escrita o descrita en forma negativa, llevarla a una situación y describirla en una situación positiva. Eso en aspectos básicos.
He aquí donde empezamos a proyectar qué esperamos con el problema, cómo proyectamos ver el problema solucionado. Cuando tenemos esta situación deseada clara, de forma coherente y cumpliendo la relación de causalidad, procedemos secuencialmente, no de forma iterativa, secuencialmente procedemos a desarrollar la fase 4, que es la alternativa o alternativas de solución. Entonces, es en esta fase donde proyectamos los posibles proyectos que serían las soluciones al problema. Es decir, que es aquí donde vamos a identificar de que el problema lo podemos resolver por diferentes formas. Y mediante una matriz de factores ponderados, definimos cuál es la más viable. Con esta o con el resultado generado de la fase 4, comenzamos a ejecutar las dos fases pertenecientes o las dos actividades pertenecientes a la etapa de planificación. ¿Y qué es la etapa de planificación? No es más ni menos que donde la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. Y me explico. La primera actividad de esta etapa de planificación es la estructura analítica. Entonces, fíjense que se va de pronto aclarando el panorama de lo que les mencioné al principio de la sesión. Me voy a retroceder. Cuando les mencionaba esta partecita, estructuración. Esta estructuración es nuestra etapa o actividad 5. Esta estructura analítica básicamente es aquella que nos indicará la forma en que se está concibiendo el proyecto. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuáles van a ser mis componentes del proyecto? De estos componentes, ¿cuáles van a ser sus actividades? Y del objetivo, ¿qué fines queremos alcanzar? Y es aquí también donde no se pierde la filosofía de relación de causalidad. Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en el trabajo de esas diferentes actividades. Bien. Cuando tenemos claro esta estructura analítica del proyecto, que se le conoce como la famosa EAP, se construye de forma superpuesta, es decir, la actividad 5 y 6 se pueden ejecutar de tipo fases superpuestas. Es decir, cuando tengamos una gran proporción de ejecución de la actividad 5, podemos empezar a ejecutar la fase 6. Y es la construcción de la matriz de marco lógico, que es el propósito de la metodología. Esta matriz de marco lógico se le conoce como la matriz de preplanificación del proyecto. ¿Por qué? Porque contempla un plan operativo básico para poder ejecutar el proyecto, contempla todos los riesgos que se pueden presentar en la ejecución del proyecto, contempla todos los indicadores que se tienen que medir para poder evaluar el nivel de desempeño del proyecto y contempla todas las fuentes de información que se requieren
para soportar la ejecución del proyecto. Gracias a esta matriz, vamos a poder ejecutar las demás fases que faltan. No las vemos en el tablero o en el slide porque la metodología del marco lógico llega hasta la fase 6, hasta la etapa 6, perdón, o actividad 6. Que gracias a partir de ese es el resultado de este proceso sistemático, de esta sistematización de información, podremos ejecutar 3 fases siguientes, que son la construcción o la definición del diseño administrativo del proyecto, la programación del proyecto y el costeo del proyecto. ¿Bien? Es más, entre la programación y el costeo surge uno que es la asignación de los recursos del proyecto. Entonces, por eso yo les decía entre 9 a 10 fases. ¿Cómo entendemos la sistematización y por qué habla de sistematización? Por la misma flecha que vemos aquí en el círculo. ¿Sí? Esta mismo nos está indicando que es una metodología que al tener la matriz podremos empezar a analizar si esa matriz coincide de forma inferencial lo que nuestros grupos de interés desean. Si se logra cumplir esos intereses de nuestros diferentes grupos de interés. Si la forma de intervención o de la estructura del proyecto logra solucionar la problemática intervenida. Y si la estructura del proyecto garantiza la situación deseada del proyecto. Entonces, fíjense que la matriz sirve para poder indagar si estamos cumpliendo con todos los aspectos. ¿Preguntas, mis hijos, hasta el momento? ¿O todo está claro? Séanme sinceros, ¿o están aburridos? Y me preocupa ese silencio. Todo está claro. Todo está claro, ok. Bueno. Como yo soy un profe bacán, yo voy a llegar hasta aquí hoy. ¿Por qué? Porque quiero que la próxima clase, que son 3 horas prácticamente, empecemos a nivel de detalle con las fases. Bien, entonces, mis hijos, la próxima clase, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a iniciar? Se los advierto desde ya. La próxima clase va a haber quiz. Bien. ¿Y el quiz de qué va a ser? Necesito que ustedes investiguen y se vayan empapando en información las fases. Para que yo no tenga que estar, le explique y todos ustedes calladitos. Yo necesito que ustedes me participen. Entonces. ¿Repite sobre qué es que hay que consultar? ¿Cómo, hija? ¿De qué es que hay que consultar, profe? Qué pena, ¿me repite? Tranquila. La metodología del marco lógico, cada una de ellas, que se hacen análisis de involucrados, en qué consiste, para qué sirve, qué se analiza ahí, qué es el análisis del problema, qué se trabaja, qué herramientas se aplica, cada una de las fases. Yo les voy a compartir un libro, ojalá no pese mucho, por el grupo de WhatsApp, para que puedan tener la información y se vayan empapando. Fíjense, les doy el material. Gracias, profe. ¿Vale? Les voy a dar 2 materiales. El libro de la CEPAL y una guía didáctica del SENA en función de la metodología del marco lógico. Entonces, sí o sí, el próximo miércoles hay quiz. Para efectos de que algunos llegan tarde, porque me avisan, gracias que me avisan, y no se vean afectados, el quiz se va a desarrollar a las 7 de la noche.
Así que organicen su horario. Listo, profe. Ay, sí, profe, mucho mejor. A las 7 de la noche, una vez finalizado el quiz, indago qué tanto captaron la información y empezamos a explicar las diferentes fases. Inmediatamente, el próximo miércoles, tienen el trabajo también. Es decir, este fin de semana descansan de formulación, pero tienen que consultar y leer, investigar para el quiz, pero a partir ya del próximo miércoles empezamos a hacer el trabajo aplicativo. ¿Perfecto? Totalmente de acuerdo, profe. Ok, profe. Bueno, entonces, solamente... Ese trabajo aplicativo es en grupo, ¿verdad, ingeniero? Sí, señor, es en grupo. Voy a dejar de grabar.